los conceptos de información digital, el concepto de bit y el concepto de byte. Todo esto es el fundamento de toda la informática y todo el tratamiento digital de la información hoy día en cualquier ordenador, una tablet, un teléfono, cualquier dispositivo electrónico. Supongamos que queremos representar información usando un aparato que funcione con electricidad. Vamos a ver de qué manera un cacharro que funciona con electricidad puede, por ejemplo, y este es el ejemplo que voy a usar yo, puede, por ejemplo, codificar colores. Podemos representar colores con un aparato. Vamos a suponer que vamos a usar bombillas. ¿De acuerdo? Bueno, pues, en principio, pensemos que tenemos solamente una bombilla. Entonces, la bombilla, obviamente, tiene dos posibilidades. O está apagada o está encendida. Bueno, pues a partir de este momento, y porque nosotros lo decidimos así, la bombilla cuando está apagada va a representar color negro. Y si la bombilla la encendemos, pues estamos queriendo representar color blanco. Entonces, fijaros, con una sola bombilla tengo dos posibilidades de representar información. Y si estoy utilizando esta información para codificar colores, pues con una sola bombilla tengo la posibilidad de representar dos colores. Pero claro, dos colores es poco. Si yo quiero una fotografía, a no ser que sea en blanco y negro, y tampoco porque las fotografías en blanco y negro llevan un montón de grises intermedios. Es decir, yo podría representar una imagen donde todo fuera o blanco o negro. Bueno, pues con una bombilla, por lo tanto, solamente tengo para dos colores. Vamos a ver qué ocurriría si en vez de una bombilla voy a usar dos. Pues fijaros, si tengo dos bombillas, ya aumentan las posibilidades. Porque las bombillas, como pueden estar, las dos apagadas, las dos encendidas, una encendida y otra apagada, o una apagada y la segunda encendida. Fijaros que ya con dos bombillas tengo 4 combinaciones diferentes y por lo tanto puedo representar 4 colores distintos, que porque yo así lo estoy decidiendo voy a representar color negro, blanco, el verde y el azul, asignándole a cada color una combinación diferente de las dos bombillas estando apagadas o encendidas. Obviamente con 4 colores todavía es poco. Quiero seguir representando más colores. ¿Qué es lo que puedo hacer para codificar más colores? Pues aumentar el número de bombillas. Bueno, aquí ya represento qué ocurriría si en vez de 2 bombillas usamos 3 bombillas. Fijaros que ahora ya el número de posibilidades aumenta bastante. Con 3 bombillas tengo ya 8 posibilidades diferentes. Por lo tanto, podría codificar, si sigo con el tema de los colores, 8 colores distintos. Fijaros, 3 bombillas me dan 8 combinaciones de encendido y apagado diferentes. Por lo tanto, 8 colores. Bueno, 8 colores siguen siendo pocos. Entonces, bueno, pues fijaros, los números como queda, un poquito de matemática. Si tengo una sola bombilla, como una bombilla tiene 2 posibilidades, ¿cuántas combinaciones tendría entonces con una sola bombilla? 2 elevado a 1, 2 combinaciones. Si tengo 2 bombillas, con 2 posibilidades cada bombilla, 4 combinaciones. 3 bombillas con 2 posibilidades cada una, 8. Si tengo 4 bombillas, 5 bombillas, 6 bombillas, 7 bombillas, 8 bombillas. Fijaros los números, van aumentando muy rápidamente. Ya con 8 bombillas son 256 posibilidades diferentes. Acordaros de estos números: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Fijaros, el siguiente sería 532. Y el siguiente, 1024.
Pues quedaros con estos números porque seguro que os suenan y luego hablaremos un poquito de ello. Otra cosa, claro, nosotros con los ordenadores, aparte de codificar colores y ver colores, podemos hacer muchísimas otras cosas. Podemos codificar sonidos, podemos codificar texto, incluso combinación de sonido e imagen, que sería el vídeo. Podemos hacer operaciones. Entonces, para manejar todo este diferente tipo de información, lo más cómodo es codificar siempre la información usando caracteres. Es decir, lo más cómodo es, por lo tanto, para codificar información, debido a la gran variedad de información, de tipos de información que hay, vídeo, audio, sonido, imagen, pues en vez de usar directamente codificar colores, lo que vamos a hacer es codificar toda la información usando letras, usando números, usando símbolos. Es decir, voy a usar estas bombillas, teóricamente, todavía estamos con las bombillas, para, en vez de codificar colores, codificar letras, codificar números, codificar símbolos, punto, la coma, la arroba, el asterisco. Pero claro, en un dispositivo electrónico, si queremos que tenga un tamaño más o menos manejable, una bombilla, fijaros, estas son las bombillas que se utilizaban, bueno, más que bombillas se llamaban, recibían el nombre de lámparas, que se utilizaban en los primeros ordenadores electrónicos. Una bombilla, una lámpara de este tipo, tenía una longitud de 3 o 4 centímetros. Bueno, pues a alguien se le ocurre, en vez de usar lámpara, usar otra cosa más pequeña, un transistor. Un transistor es un componente electrónico que, al igual que una bombilla, puede pasar corriente eléctrica o no pasar corriente eléctrica. Lo que pasa es que el transistor no da luz, no se enciende. Simplemente decimos que está encendido si circula la corriente y está apagado si no circula la corriente. Pero no hay luz, como en una bombilla. En una bombilla sí da luz, el transistor no. Y claro, mira, este transistor que hay aquí es un transistor de los que se utiliza en los circuitos electrónicos, que podamos montar nosotros o que se pueda montar un taller. Este transistor mide, pues no llega a 2 centímetros de longitud. Y claro, un transistor hace el papel de una bombilla. En cualquier dispositivo electrónico actual hacen falta millones de transistores. Entonces, ¿cómo puedo meter millones de transistores en un dispositivo que me cabe en la mano? Pues haciendo que los transistores sean muy, muy pequeños. Entonces, se inventó el chip, que no es más ni menos que un sistema. El chip es un sistema que en muy poco espacio es capaz de meter muchísima cantidad de transistores. Ya te digo, en un chip como el de esta imagen, que puede medir en un ordenador, pues puede medir a lo mejor 3 centímetros por 4 o 3 por 3, pues caben miles de millones de transistores. Sí, sí, miles de millones. Son muy pequeños, por lo tanto. Entonces, fijaros, si queremos representar la información, en vez de estar hablando de apagado o encendido, es mucho más cómodo representar el encendido, es decir, cuando sí pasa corriente, lo vamos a representar por un número, el 1. Y cuando no pasa corriente, es decir, cuando está apagado, no circula la corriente por el transistor, eso va a representar un 0. Entonces, fijaros que ahora ya la información que antes la representábamos con bombilla, luego hemos visto que mejor transistores que pueden estar encendidos y apagados, ahora nosotros podemos pensar no en un transistor encendido o en un transistor apagado. Cualquier transistor, por lo tanto, por donde esté circulando la corriente, decimos que está encendido y va a representar un 1. Cualquier transistor que en un momento determinado esté apagado, por lo que no circula la corriente, decimos que representa un 0. Entonces, fijaros,
La información, por lo tanto, la podemos representar en forma de ceros y unos, usando solamente estos dos dígitos. Por eso toda esta información que somos capaces de representar en forma de ceros y unos, recordad, un 0 y un 1 es encendido, que es el 1, y apagado, que es el 0, porque hay un transistor en algún sitio, que ya veremos dónde, más adelante en el tema, dónde está ese transistor, que va a contener este 0, perdón, este 1 o este 0. Bueno, pues a toda la información que yo pueda expresar en forma de 0 y 1, es lo que vamos a llamar información digital. Este término, información digital, que todos hemos usado alguna vez, pero no tenemos muy claro o no teníamos muy claro en qué consistía. Pues a partir de ahora ya sabemos lo que es información digital. Así pues, resumiendo, en un transistor cabe información, pero cabe muy poca información. Bueno, pues a esa información que cabe en un solo transistor y que va a representar encendido o apagado, es decir, dos posibilidades, a esa cantidad de información, que por lo tanto es la menor cantidad de información que pueda haber, no puedo tener medio transistor, lo mínimo que puedo tener es un transistor. Pues a esa información que cabe ahí, lo vamos a llamar bit. Eso es un bit. Un bit es la información que cabe en un solo transistor. Y como no puedo tener menos de un transistor, es la mínima cantidad de información que puedo tener. Antes dije que la información la vamos a codificar con caracteres. Bueno, y a cada carácter, los caracteres van a ser números del 0 al 9, los 10 dígitos estos del 0 al 9, todas las letras del alfabeto en mayúsculas, todas las letras en minúsculas. Ten en cuenta que para un ordenador la mayúscula y la minúscula son dos cosas totalmente diferentes. Símbolos, pues ya he comentado, pues la arroba, el punto y coma, los dos puntos, la almohadilla y una serie de caracteres de control que, bueno, a nosotros nos va a dar igual porque no vamos a ver qué es lo que hacen esto. Entonces, cuando empezaba esto de la informática, ya un poco más en serio, pues en Estados Unidos, los americanos, que han sido siempre los que han llevado la iniciativa en la informática, pues hubo una asociación americana que decidió que lo mejor era usar 128 caracteres diferentes, contando eso entre números, letras minúsculas, símbolos. Entonces, 128 caracteres, ¿por qué? 128 y no 127 o 129. Pues porque 128 caracteres, esas 100 combinaciones diferentes correspondientes a los 128 caracteres, pues se podían expresar usando 7 transistores cuyas combinaciones pudieran ser encendidos y apagados. Luego, más tarde, se le añadió un dígito más, un transistor más, pues por temas de control y de seguridad a la hora de manejar la información y pasar la información de un sitio a otro. Con lo cual, al final, cada carácter va a quedar codificada por 8 dígitos, 8 combinaciones de ceros y unos. Es decir, para representar un solo carácter dentro de un dispositivo electrónico van a hacer falta 8 transistores, porque recordad que un transistor va a representar a un dígito. Un transistor, ya sea que esté encendido o apagado, va a representar el número 1 o el 0. Por lo tanto, a esta correspondencia de cada uno de los 128 caracteres con una combinación de 8 ceros y 1, se le puso un nombre y se le llamó, actualmente se sigue llamando, código ASCII. Por lo tanto, un código ASCII es algo inventado por una serie de personas que se reunieron en un momento dado y dijeron que vamos a usar 128 caracteres diferentes
Y estos 128 caracteres diferentes, cada uno de ellos va a estar representado por 8 unos o ceros, una combinación. Es decir, cada uno de estos caracteres va a ocupar 8 bits, 8 transistores. Pues, como un carácter ocupa 8 bits, se creó un múltiplo del bit, que es el byte. Y a la combinación de 8 bits se le llamó un byte. El bit siempre se va a representar por la letra minúscula, la B minúscula, y el byte por la B mayúscula. Así pues, cualquier carácter del código ASCII va a estar representado por una combinación de 8 ceros y unos, es decir, 8 bits, o lo que es lo mismo, un byte. Por ejemplo, el código ASCII establece que la A mayúscula es esa combinación 01000001, es decir, que cuando yo le dé al ordenador a la tecla A mayúscula, va a ocurrir que en algún sitio del ordenador van a haber 8 transistores que se van a poner apagado, encendido, apagado, 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 apagado y encendido. Si yo pulso la almohadilla, va a ocurrir lo mismo, pero con otra combinación. Fijaros, cada uno de estos caracteres ocupa 8 bits y por lo tanto un byte.